Continuando con la parte de electrónica básica, vamos a ver hoy un tema que es importantísimo, es importante. Bueno, muchos temas son importantes, pero bueno, en sí, la parte de resonancia es fundamental en la función de que gracias a la resonancia en la electrónica permite que se permiten muchas cosas. La resonancia es un efecto físico que sucede en muchas partes de la física. En la física cuántica, en la física clásica, en la física mecánica, en la física electrónica. En la física mecánica, gente, el efecto de resonancia se evita. Se busca usar parámetros para evitar que suceda, porque lo que sucede generalmente tiende a destruirse. Hay un video siempre que está dando vuelta, lo he visto varias veces, de un puente que lo hicieron en una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo en cuál, en el cual el puente se empezaba a mover por el efecto del viento y por los parámetros físicos de elasticidad que tenía y amortiguación, el puente se rompía, se destruye porque entra en resonancia, eso se le dice. Cuando entra en resonancia, la mecánica destruye. La electrónica se generan efectos especiales. Eh, Estos efectos los vamos a estudiar. ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo buscarla? Porque justamente es lo que necesitamos. No es porque vaya a destruir, sino que se genera algo fundamental. Eh, Antes de empezar con resonancia, con la palabra en sí, vamos a hablar un poquito, vamos a repasar de vuelta lo que habíamos visto la vez pasada, que era entrar en la resistencia. Le había dicho que la resistencia es un elemento de electrónica clásico, pasivo, porque no necesita energía exterior para trabajar. O sea, es un elemento que al ser alimentado por una diferencia potencial, una tensión, un voltaje, genera una corriente por sí mismo que va a depender de su valor resistivo. O sea, su resistencia interna va a evitar el paso o no. La idea de resistencia es que convierte esa energía eléctrica, que es una tensión y una corriente, en parte va a pasar y parte se va a transformar en calórica. La va a transformar en calor. Se puede decir que se desperdicia, ¿sí? Para electrónica física común se entiende que se desperdicia, a no ser que yo quiera generar calor. Si no, genera. O sea, si yo tengo una estufa eléctrica, que es una resistencia eléctrica, realmente, cuando la enchufo a los 220, me da calor, porque yo espero que me dé calor. ¿Sí? Como un horno eléctrico, una estufa eléctrica, todo eso tiene esa misma función. Hay veces dentro de la electrónica que muchas cosas generan calor, que realmente por un desgaste físico no me queda otra que se genera, y al producirse, bueno, va a estar. Pasa lo mismo que en la mecánica en el rozamiento. El rozamiento de las cosas genera calor. Yo no quiero que genere calor, pero ese calor que se genera por el rozamiento es parte del movimiento. Si no hubiera rozamiento, se podría decir que algo giraría indefinidamente, sin parar. Si yo pongo una tuerca en el espacio exterior, donde no hay materia, está el espacio vacío, y a la tuerca la giraría eternamente, indefinidamente, no eternamente, indefinidamente, nunca se detendría, porque no hay nada que lo roce, nada que lo detenga, nada que genere fricción. Mantiene su movimiento rectilíneo, uniforme, hasta que algo lo modifique. Lógico, si choca con algo o se encuentra con otro elemento, lo que sea, que modifique su movimiento va a cambiar. Si no, se mantiene siempre girando, porque no tiene rozamiento. En la Tierra no sucede eso, bueno, además que está la gravedad, lo que sea, pero al haber materia, otro tipo de materia más o menos suelta, porque está en el agua, en el aire, va a haber un rozamiento. El rozamiento hace que con el tiempo se detenga. Y ese es el efecto de la resistencia en la electrónica. Hace que circule corriente, pero esa corriente se va debilitando. ¿Por qué les digo esto? Porque acá hay el primer concepto que hay que tener en cuenta. Lo voy a colocar en una página en blanco. ¿Sí? Si me permite acá. Vamos a hablar de resonancia.
Un primer concepto. Todos los elementos que transportan electrones tienen una resistencia. Tienen. Y esto lo vamos a poner en mayúscula. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Resistencia. Que con esto, todo elemento que yo tenga, cualquier cable, capacitor, una inductancia, lo que sea, en la parte ideal, cuando yo lo invento, puedo decir de que es ideal, no tiene resistencia. Que un cable, si yo agarro acá y les dibujo un cable, en teoría así, y acá le pongo 12 voltios, en la teoría, acá va a haber 12 voltios. Sin importar si este cable tiene 1 metro o 1000 kilómetros. Y les aseguro de que no importa el tamaño del cable, qué tan grande sea, ni de qué material, incluso si fuera de oro, con 1000 kilómetros de distancia, si yo le pongo 12 voltios en una punta, lógico, circula una corriente. El circuito conectado sería algo así. En este punto yo conectaría una batería, la batería sería conectada a esta, a tierra, esto es tierra, y acá yo conectaría una resistencia, ¿no? Que puede ser una lámpara, esta resistencia puede ser una lámpara, o sea, acá me genera luz. Les puedo asegurar de que si yo acá tengo 12 voltios, esto que está acá, este cable tiene una resistencia interna. Entonces yo debería dibujarlo de esta manera, realmente. El cable real sería la parte que sea rojo, ¿no? Algo así. Y esta resistencia representa la resistencia del cable. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que toda la energía que sale de acá no va a caer toda en esta resistencia, sino que parte se va a perder acá. O sea, que si esto tiene un 100%, acá puede llegar un 90% y acá queda un 10%. Este 10% yo puedo decir que es pérdida. ¿Bien? Con esta idea de saber que todo tiene resistencia, todo va a perder algo. ¿Sí? Este dibujo yo sé que es un poquito complicado en esa parte, ¿no? Pero, a ver, ¿qué les quiero decir con esto? De que todo cable, todo elemento, toda ficha que ustedes coloquen en un equipo de radio va a tener una pequeña pérdida. Esa pérdida, hoy en día, si yo conecto una plancha no me importa. Pero cuando conecto un equipo de radio, esa pérdida se va a notar mucho más, porque la radiofrecuencia se va a comportar diferente. Eso es importante tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, cuando yo coloco un equipo de radio, mi transmisor, que ustedes lo estuvieron usando ya, receptor, tiene una ficha en la cual conecto una antena. Lo que le quiero decir, que toda la energía que está acá, vamos a hacer un color violeta, el 100% de esa energía, ¿sí?, que genera mi equipo de radiofrecuencia, no va a estar acá para que la antena la transmita. Yo le he dicho que la antena es un transductor que convierte la energía eléctrica que está en el cable en electromagnética. Esa conversión de energía la hace la antena. Después vamos a ver bien cómo funciona la antena. Estamos empezando a ver cómo funciona la antena realmente. Pero lo que yo quiero que comprendan de que este cable va a tener una resistencia interna. Va a tener una pérdida. Se va a calentar el cable. ¿Sí? Cuando más largo el cable, más resistencia va a tener. ¿Cuánto? Bueno, cada fabricante cuando me vende un cable me dice, tiene tantos ohm por metro. ¿Bien? Entonces, acá aparece el elemento que no es el que yo quería. Cuando yo compro una resistencia como esta, yo compro esta resistencia y la coloco en el circuito, yo sé que esta resistencia tiene una cantidad de ohm, 10 ohm, por ejemplo.
La compro y sé que tiene 10 ohms, porque yo espero que tenga 10 ohms. Pero el cable que está conectado al lado también tiene una pequeña resistencia, muy pequeña, ¿eh? Va a ser 0,001 ohm por ahí. Es muy poco. Pero esto existe. Lo tengo que tener en cuenta. O sea, que todos los elementos van a tener una pérdida. Y acá, donde yo lo que quiero que comprendan, que yo no voy a ver las resistencias, como las veo acá, físicamente, como estas que están acá, pero tengo que comprender que en muchos elementos voy a tener resistencia. En un terminal que tiene un tornillo, ¿no? Y sale así un terminal y tiene un cable puesto, si este terminal está oxidado, vamos a hacer un óxido así, color óxido acá así, está oxidado, el óxido va a generar un falso contacto. Ese falso contacto genera una resistencia. Incluso se va a calentar esto. Si yo toco con la mano, se va a calentar. Generalmente en las conexiones del auto se nota porque los 12 voltios generan mucha corriente. Por ahí ustedes van a notar que a veces un cable de plancha, ejemplo de cable de plancha, puede ser el cable de microondas incluso, las zapatillas se calientan por los falsos contactos que tienen. En radiofrecuencia el efecto es mucho mayor y el desperdicio es mucho mayor también de energía. ¿Bien? Porque cambia la frecuencia. Hay otros efectos más aparte de la carga. Pero debo tener en cuenta esa diferencia de resistencia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo lo que quiero que entiendan es que la resistencia va a estar en muchos lugares y yo voy a tener que empezar a comprender dónde está. Me doy cuenta inmediatamente por resistencia. Hay manera de medirlos, ¿eh? Hay manera de medir muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, principalmente, cables largos y muy pequeños generan resistencia. Cables mal conectados, mal soldados, terminales oxidados, falsos contactos, una ficha mal armada, una ficha mal enroscada, todo eso genera un problema. Debo asegurarme de conectar siempre de manera segura, de manera limpia, que esté limpio los contactos. Se pueden limpiar, se pueden lijar, se pueden limar, se pueden limpiar con vinagre. Vinagre es un enfatizador muy bueno del metal. Son buenas maneras de limpiar. ¿De qué depende la resistencia de un cable? Vamos a pensar de que yo a un cable lo corto seccionalmente. Ese es el cable. ¿Bien? La sección, cuando ustedes compran un cable de 2 milímetros, ¿no? Vamos a hacer cuenta que este es el cable, no este es el cable que sale así de costado. Un cable muy agrandado, ¿no? Este es el cable de cobre, así tiene muchos pisitos de cobre acá. Pero esta es la sección total del cable. Yo lo corto con alicate y veo esta parte. Bueno, esto sería la sección, va a ser pi, que es una constante esta, por el radio, que este es el radio, la medida del centro del borde, al cuadrado. No me voy a poner a medir cable. Yo para que sepan de que la sección, cuando ustedes le dicen un cable de 2 milímetros, de 3 milímetros, la sección se mide en 4 milímetros cuando pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado, ¿sí? Me da más o menos 4 milímetros. ¿Bien? Este está muy agrandado el tamaño, para que lo entiendan. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo este cable lo uso en bajas frecuencias, en frecuencias de los 50 Hz, yo tengo de la antena, lo que sea, de la antena, de la plancha, funciona. Lo voy a hacer en el otro, en el blanco, ¿sí? Yo tengo un cable, ¿sí? Con la sección, lo miro bien el cortado de sección, ¿no? Este es el radio. Cuando yo hago pasar corriente eléctrica, vamos a dar cuenta de que esto es corriente eléctrica, son electrones, en continua y en bajas frecuencias, la corriente viene circulando por todos estos cositos, por todos los cablecitos, así, de esta manera. ¿Sí? O sea, usa toda la sección. Si la sección es de 4 milímetros, usa toda la sección, completa. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo este cable lo empiezo a usar para radiofrecuencia, lo que sucede con la radiofrecuencia es que la radiofrecuencia tiende a ser un efecto pelicular. El efecto pelicular, si este fuera el cable, ¿no? Vuelvo a dibujar el centro, ¿no? El cable completo, acá está todo cubierto. Lo que sucede, el efecto pelicular de la radiofrecuencia, ¿no? Esto sería en corriente continua y baja frecuencia. Y en alta frecuencia, o
radiofrecuencia, ¿sí? Que es lo mismo, tiene que ser pericular. Los electrones tienen que quedarse por acá, en el borde. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el cable de 4 milímetros, yo realmente uso esta porción, nada más. Entonces, si yo haría, ya me queda un cilindro, no me queda un círculo, porque no uso todo. O sea, usaría, lo voy a dejar en violeta, este pedacito nada más. ¿Sí? Este pedacito de metal. Todo este metal que está acá no se usa. No lo usa de radiofrecuencia. Esto significa de que un cable de 4 milímetros en baja frecuencia tiene una resistencia baja, pero cuando subo de frecuencia, ese cable se comporta diferente. Por un efecto pelicular que pasa que los electrones no van al centro, van en el borde del cable. Entonces, de acá es que, primer concepto, vamos a entender de que van a ver ustedes de que las antenas están hechas con caño hueco. O sea, con el interior vacío, es un caño de aluminio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer un caño fijo, un caño macizo, porque no usaría el centro. El caño de la antena, que es lo que emite la radiofrecuencia, usa justamente el borde, el efecto pelicular. Entonces no hace falta que sea macizo. Por eso vamos a ver que los caños es lo mismo. Incluso la malla de los cables coaxiles, vamos a ver también que la malla de cables coaxiles rodea el cable de esa manera. Se usa el cable de afuera y tiene un cable en el medio y después un aislante en el medio. Porque no tiene sentido usar un cable tan grueso. El cable grueso es para la continua. En radiofrecuencia este cable lo desperdicio. Este cable no me sirve. Si lo puedo usar, pero usaría solamente el borde exterior. ¿Se entiende eso? Lo que significa de que el mismo cable que el fabricante me dice que para 50 Hz que yo voy a enchufar la plancha, la heladera, el lavarropa, tiene una resistencia de 10 ohm por metro, en radiofrecuencia tiene como 100 o 1000 o mucho más por metro. Tiene más resistencia. No es el mismo cable. Debo usar un cable distinto o de mayor diámetro para tener el mismo rendimiento. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero decirle de que me aparece una resistencia que no está dibujada en el cable. Es más, incluso es diferente a lo que es el fabricante. ¿Sí? Eso es importante a tener en cuenta en el momento que voy a pensar cómo me va a responder un cable. ¿Bien? Eso para que sepan que la resistencia va a estar siempre. Todos los cables tienen una resistencia. Más cuando subo de frecuencia. Más cuando el cable es más chico. ¿Sí? Más cuando el cable está descuidado, está oxidado, está arrumbrado, está cortado, está doblado. Doblado, digo yo, marcado, ¿no? Eso es lo importante. ¿Bien? ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno. Vamos al otro caso. Al caso del capacitor. El otro día hablamos que el capacitor es un elemento que tiene dos placas paralelas. ¿Sí? Dos placas paralelas metálicas. Metal, metal, que son las placas. Y un dieléctrico, que es el aislante. El aislante puede ser mica, papel, aire, incluso el aire es aislante, algún aceite, baquelita. Hay una gran cantidad de elementos que son aislantes que se usan. La calidad del eléctrico, que da una permeabilidad, no, permeabilidad no, perdón, eso para el magnetismo. Tiene una constante dieléctrica, así bien dicha, que es referida siempre al aire. El aire de la constante dieléctrica 0, ¿no? O sea 1, y después de ahí cada material tiene más o menos. Generalmente hay materiales que tienen más. Al tener una constante más grande, se hace un capacitor de mejor característica. Por eso vemos todos estos capacitores que están acá dibujaditos, ¿bien? Que son distintos tipos de capacitores de aire, como este, que son variables incluso, capacitores de cerámica, como de como es de poliéster también es algo que se usa para aislar, tantalio, electrolítico, estos están aislados con aceite. Hay una gran cantidad de capacitores comprados que tienen una capacidad. Ahora, ¿qué pasa con lo que estamos hablando hoy, que son las cosas que no están realmente? Bueno,
como les dije yo recién, de que algo que son dos metales separados de un aislante son un capacitor. Entonces ustedes imagínense que ustedes tienen su torre de antena. ¿Sí? La torre es metálica. ¿Bien? Y tiene un árbol al costadito. Le voy a hacer verde así se ve. Un árbol. Vamos a dar cuenta que estamos ahora en invierno. ¿Sí? Un árbol. Está sin hojas. Está seco. El árbol tiene sus raíces. Y la antena, si está bien puesta, tiene su sistema de masa, su jabalina. La jabalina es la que se descarga, ¿no? Esto vamos a hablar del capacitor. Vamos a una línea acá. Entendamos de que esto es un metal. Esto no es metal, pero es conductor. ¿Por qué es conductor? Porque el árbol tiene humedad y tiene sales distribuidas. Esas sales hacen conductor. ¿Bien? Como nosotros somos conductores por las sales que tenemos distribuidas en el cuerpo y la cantidad de agua. ¿Y qué pasa? Y en el medio yo tengo aire que hace de eléctrico. Entonces, fíjense que acá yo, si le tengo que representar este dibujo eléctricamente, yo dibujo de esta manera. Le digo una placa metálica, que es la antena, una placa metálica, que es el árbol, y el aire. Yo acá tengo un capacitor. Este es el eléctrico, ¿no? El aire. Yo tengo un pequeño capacitor acá, armado. Este capacitor existe y es una capacidad que va a estar en mi antena y en muchas cosas más. Yo le doy ejemplo de la antena porque es lo que más fácil se ve a veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quiero que entiendan de que capacitores va a haber por muchos lados. Incluso, si yo mañana vengo y construyo acá un ranchito con un techo de chapa, el ranchito va a estar con un pilar a tierra, que va a estar la masa. Y acá también va a haber aire. ¿Sí? Acá tengo otro capacitor. Que si yo lo dibujo, fíjense, de que está con respecto a la antena. Entonces tengo el otro lado de la antena, que lo puedo dibujar así. El otro lado de la antena, lo dibujé medio mal. ¿Sí? Y el eléctrico pequeño, que tengo acá porque es más chiquito acá, tengo menos espacio. Y lo dejo del mismo color, así se parece. Y mi ranchito. Que mi ranchito también está masa, igual que el árbol. Como está la masa, yo puedo decir que todos los puntos son iguales. Fíjese que tengo dos capacitores en paralelo. Y cuando tengo dos capacitores en paralelo conectados de esta manera, vamos a ir a la teoría que vimos el otro día. Cuando estaban en paralelo de esta forma, fíjense de que el valor de un capacitor de 10 microfaradio en paralelo con otro, lo que hace es suma. O sea, que al agregar más capacitores, yo sumo su capacidad, aumento su valor, hago que el efecto sea superior. Entonces, de esta manera, yo cada chapa, metal, cable, cosa que pase cerca de mi antena, va a sumar capacitores y va a sumar capacidades. Entonces, el efecto va subiendo. Incluso, viene el verano y me florece el árbol. O se me llena de hoja, no florece, se me llena de hoja. Fíjense que yo cambié acá el eléctrico. Lo hice más pequeño, lo acerqué más. O sea, este capacitor va a cambiar su valor, va a subir su valor. La capacidad total de este conjunto va a subir. Lo que quiero decirles acá, de que igual que con la resistencia, que hay una resistencia que yo no veo, pero va a estar, debo saber que existe, va a haber capacitores que van a estar sin verlos, pero debo entender que existen, que incluso van a cambiar. Incluso cuando venga viento y este árbol se mueva, esa capacidad va a variar con el movimiento del aire. Usted imagínense el lío que se me arma, ¿no?
Porque todos estos efectos los voy a tener que compensar. Para compensarlo debo saber cómo existen. ¿Bien? A eso es lo que va. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? Bueno. ¿Y qué pasa con la inductancia? Bueno, la inductancia es lo mismo. La inductancia, cada vez que yo tenga un cable, si yo agarro un cable, como dije el otro día, de la cortadora de pasto, lo enrollo 20 vueltas, Profe, voy. Sí, te escucho. bueno, respecto a lo anterior que recién preguntó, si tenía dudas, yo no alcancé a entender si cuando habló de los capacitores, de los Sí. árboles, de la casita y todo eso, son capacitores, digamos, que suman a la antena, favorecen a la antena, a la conectividad, digamos, ¿eso quiso decir? No, todo lo que es parásito me molesta. Como la resistencia del Ah, cable. muy Claro. Todo lo que es parásito me molesta porque no es algo que yo espere. En este caso. Obvio que lo tengo que tomar en cuenta, que va a existir. ¿Por qué me molesta? Porque no es algo que yo pueda medir inmediatamente. Si yo compro un capacitor de 50 microfaradios y lo conecto en un circuito, sé que va a tener 50 microfaradios, porque el fabricante me asegura eso. Ahora, ¿cuánto va a tener el árbol con mi antena? No lo sé. Lo voy a saber cuando tenga la antena conectada y vea la respuesta que tiene en frecuencia. Y ahí me voy a dar cuenta cuánto afectó no solo el árbol, todo lo que está alrededor. A ver, incluso, voy a hacer un dibujito distinto. Vamos a pensar en esto. No, 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 lo entendí. No, no, Ahora, pero ahora lo le pongo entendí. otro ejemplo más porque Me es quedó otra ahí. cosa importante que por ahí nosotros, uno no lo nota en cuenta, pero pasa esto, un ejemplo. A ver, yo pongo un caño que está a tierra, este es mi caño de antena. El caño lo tengo que agarrar de una manera al piso con las riendas porque se me viene abajo, si no. Esas riendas, como yo no tengo mucha plata, son metálicas. ¿Por qué digo mucha plata? Este, porque vienen riendas de fibra de carbono. Creo que es fibra de carbono, si no me acuerdo. Que son carísimas. Eso lo tienen las empresas de comunicaciones que tienen otro presupuesto. Nosotros lo vamos a hacer con alambre o con acero galvanizado, lo que sea, pero es conductor. ¿Bien? Entonces, este cable, generalmente, mi antena va a estar puesta, vamos a decir, mi antena va a ser una cosa así, que es un ejemplo, una antenita así. Esos cables generan una capacidad con mi antena. Y este también, este también, este también, y todos los cables que yo tenga. Y ahí ustedes ahora cuando anden por la calle, anden caminando, y miren para arriba como buenos radioaficionados, van a empezar a mirar, che, mirá las antenas esas, van a ver que hay antenas, lo van a ver mucho en la FM, que en las riendas tienen como pequeñas bolitas así. Lo van a ver, más cerca de la antena, tienen muchas y después se van alejando. Es algo así. Cerca de la antena tienen unas y después se van alejando. ¿Sí? Ya que está, se los digo ahora, ya que me preguntaste vos y está muy bueno. Justamente para bajar el efecto capacitivo de las riendas, que tienen muchas riendas, antes son 3 o 4, y además tienen a distinta altura, porque yo tengo que poner riendas ahí y riendas la mitad para que sostenga más, ¿no? Estos son aislantes. Entonces hace que el largo de la rienda no sea todo metálico, sino que los pedacitos son pedacitos metálicos. Esto es un pedacito, acá hay un aislante. Esto es un pedacito, es un pedacito, es un pedacito. Esos pedacitos están cortados a una medida, que podemos ver de esa medida, que esa medida va a venir del lambda, que hablamos una vez, la medida de la longitud de onda, de la frecuencia que voy a usar. El lambda lo hablamos, cuando nosotros hablamos de una antena de 20 metros, 30 metros. Bueno, está directamente relacionado, yo le dije el otro día, presté mucha atención al lambda, porque lo vamos a usar un montón. Esos pequeños aislantes hacen que el efecto capacitivo de la rienda con la antena sea casi despreciable, o al menos en esa parte. Es la rienda que yo estoy colocando. Lógico, que yo tengo un techo de chapa acá al lado, no puedo separarlo en pedacitos. El efecto me lo va a tener que bancar tal como está y lo tiene que compensar. Pero todos los efectos para esto son malos, siempre. Eso sí, yo sí tengo que dar en cuenta. ¿Bien? Pero está buena la pregunta porque, bueno, muchas veces, bueno, yo por ahí a veces me disparo con la teoría y no me doy cuenta, ¿no? De cuando voy marcando algo específico. ¿Sí? Bueno,
Lo mismo pasa con el tema de la inductancia. ¿Cómo se genera inductancia? Una inductancia es un conductor, algo así, en el cual yo le pongo una señal y esto es una inductancia. Esta inductancia va a depender de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor es el efecto. Significa que en bajas tensiones, baja continua, corriente continua en 50 Hz, no hace efecto. Un ejemplo, vamos a poner la famosa cortadora de pasto, no sé si me va a salir el dibujito. Ahí está, con ruedita. Y pongo el enchufe acá. Como me sobra cable, lo enrollo y meto la cortadora de pasto. La cortadora de pasto acá no va a tener efecto. El largo del cable vamos a estar la resistencia del cable. Ustedes si pusieron un cable de mala calidad, el cable se va a calentar. Menos energía que la que hay en el enchufe va a llegar a la cortadora de pasto porque parte se va a perder en el calor del cable, que está mal, por eso yo tengo que poner un cable bueno. Pero si esto, en vez de una cortadora de pasto, de este lado, yo tengo un equipo de radiofrecuencia y acá, en vez de una cortadora de pasto, tengo una antena, que la antena en teoría lo que tiene que hacer es convertirse, ya lo dijimos, en radiofrecuencia. Esto que está acá genera un efecto inductivo. El efecto inductivo es un efecto que yo no espero que esté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a generar un problema. El problema lo vamos a ver ahora. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque si yo a este cable le doy 3 vueltas, o 2 vueltas, o 7 vueltas, ese efecto inductivo, que se mide en henrios, va a modificar algo. Incluso si yo tengo un rollo acá y tengo un rollo acá, ¿no? Un rollo por acá, mal armado, ese efecto se va a sumar, porque las inductancias en serie se suman. Es un efecto que no se nota tanto como el capacitivo o el resistivo, es el que menos se nota, pero existe y se da bastante. Realmente es el que menos se genera, ¿sí? Porque por cables es muy difícil que uno enrolle, pero existe. Incluso a veces una media vuelta nomás porque me sobró cable, lo hago. ¿Puedo hacer una media vuelta? Sí, pero hay un diámetro para hacer, que lo vamos a aprender después el diámetro, ¿sí? Para que el efecto no sea tan notorio. Incluso vamos a aprovechar este efecto para solucionar un problema que tiene la antena de adaptación acá arriba, en este punto, que lo vamos a llamar en un futuro balloon. Ahí se pone generalmente un rollito que tiene un efecto secundario, que lo aprovechamos, este error que tiene, ¿no? O sea, es un efecto que yo no quiero, pero si yo lo armo de un tamaño específico, yo genero la influencia que yo quiera y puedo compensar algo. Está hecha la ley, hecha la trampa. Pero bueno, son 3 efectos que existen, que generan. Ahora, yo le dije recién de que los tres elementos, voy a borrar un poquito de inductancia para tener un poquito más de pizarrón. ¿Sí? Los 3 elementos básicos, como es una resistencia, un capacitor y una inductancia, son 3 elementos básicos, ¿no? La resistencia, el capacitor y la inductancia. Estos 3 elementos, cada uno tiene un efecto diferente. Esto lo voy a hacer de una manera rápida. Yo sé que va a ser un poquito difícil de comprender, pero voy a hacer los ejes que hacíamos de tensión. ¿Sí? Vamos a suponer que a cada elemento yo alimento con una fuente de tensión sinusoidal, que es de alterna, que es lo que vimos viendo hasta ahora, esta sinusoide así. ¿Sí? A cada uno lo alimento de la misma manera. Bien. Entonces, ahí estoy respondiendo justamente. ¿Qué sucede cuando yo conecto esta tensión, esto que está acá,
es un eje del tiempo, ¿sí? O sea que esto va circulando para aquel lado, o sea, va pasando estos niveles así. Esto sería una sinusoide ideal, ¿no? Yo el dibujo que hice es medio feo. En una resistencia, se dice que la resistencia tiene un consumo real, es un número real, es un número dentro de los reales, que se puede medir y se puede, todo se puede medir, pero está en fase. Una resistencia, si esto es la tensión, esto es la fuente de tensión que alimenta. Cuando vimos el otro día, acá en esta parte, no tengo justo la parte de tensión, bueno, había un circuito en el cual nosotros le conectamos una batería, ¿sí?, a la resistencia. Esa batería tiene una tensión y circulaba una corriente. Lo mismo para todo. La corriente que circula son los electrones, como la manguera, el agua. La corriente la vamos a hacer con azul. ¿Sí? Es una flecha. La corriente circula para ese lado. La corriente circula todo alrededor. ¿Sí? Da una vuelta y vuelve a la batería. Sale de la batería y vuelve a la batería. Entonces, en la resistencia, la corriente tiene la misma fase. La voy a hacer un poquito más chiquita para que se dibuje nada más. Pero sigue la misma forma de onda que lleva la tensión. La copia de la misma manera. ¿Bien? ¿Qué pasa con el capacitor? Bueno, el capacitor tiene un efecto como, la pasada yo le había dicho como un resorte. Es como un resorte, esto no es una resistencia, es un resorte, en la física, en la mecánica. El capacitor, yo le doy energía, se carga internamente el aislante que tiene adentro, ¿no? Y cuando lo dejo de cargar, me devuelve la energía. De esa manera, la corriente no sigue el mismo dibujo porque su comportamiento es diferente. ¿Bien? Entonces, el efecto que tengo es que la corriente va a tener un desfasaje de este estilo, así. ¿Sí? Se dice que la corriente, esta es la corriente, adelanta a la tensión. Se adelanta a la tensión. ¿Sí? Lo va a hacer. Y el inductor, que pasa a ser un amortiguador, como un amortiguador de auto así que, con un aceite en el medio, ese amortiguador, porque el inductor se opone al cambio. Lo que sucede con el amortiguador es que la corriente va a ser algo así. Va a tener un cambio. Este desfasaje que está acá, que es de 90 grados, es inverso. O sea, que este es justamente lo opuesto a esto, en lo que es efecto. El capacitor es el opuesto a la inductancia. ¿Qué les quiero decir con esto? De que si yo tengo algo que es muy capacitivo, la manera de compensarlo es con una bobina. ¿Y qué es lo que tengo que lograr para compensar? Lo que yo debo lograr es que se comporte como una resistencia. Yo debo lograr de que este capacitor se comporte como una resistencia. ¿Cómo logro que un capacitor se comporte como resistencia? Le coloco una bobina. O sea, que si yo me encuentro en un circuito que tengo algo así, un capacitor y una resistencia, y esto lo alimento a una fuente de energía, ¿no? Esto es como una pila. La fuente va a encontrar algo capacitivo, va a encontrar que acá algo extraño pasa con la corriente, porque hay un capacitor. Este capacitor puede ser justamente lo que yo le dije, ese árbol, eso. ¿Y cómo logro compensar? ¿Cómo logro que el efecto que me hace este capacitor, que es esto que está acá, este efecto, cómo logro compensarlo? Bueno, digo yo, lo mido, tengo formas de medirlo, ya lo vamos a ver, vamos prácticamente. Compro una bobina, la compro,
y la conecto acá. Y hago de que el efecto de esta bobina compense el capacitor. De tal manera que el capacitor y la bobina sean invisibles para mi fuente de tensión, no los vea. O sea, de que esto al anularlo desaparece y mi fuente ve únicamente la resistencia, o sea que la corriente va a ser esto. Significa de que toda energía que genera esta fuente, que puede ser un coso, que puede ser un transmisor, pase por la resistencia. Que si la resistencia fuera la antena, se transformaría totalmente en algo que es electromagnético. Si yo tengo un inductor o un capacitor que es superior, partes ahí por este lado y se va a generar un problema porque este problema va y viene porque esto como que rebota, como que molesta. O sea, así como un capacitor se comporta como un resorte, el inductor se comporta como un amortiguador. ¿El amortiguador qué hace? Amortigua la onda. Se me opone a un cambio y después no se deja de oponer y sigue tirando. Hace un efecto extraño. Es como empujar, yo le explicaba el pasado, un vagón de tren. Se opone al principio el movimiento, pero después no puedo parar una que está en movimiento. Cuesta mucho el frenado. En cambio, en la resistencia, yo cuando le coloco algo, se dispara. Y si yo le saco todo, la resistencia deja de producir calor. Entonces, lo ideal siempre es que un circuito se comporte de esta forma. Una fuente vea una resistencia, no importa los capacitores que tenga. O las inductancias, incluso al revés. Si resulta de que yo tengo una inductancia, ¿no? Yo quiero que desaparezca esta inductancia. Lo que hago, compro un capacitor, mido qué inductancia tiene, compro un capacitor, lo conecto acá y compenso esto. Y hago que esto desaparezca. Va a estar físicamente, ¿eh? Capaz que la bobina no es físicamente, la bobina está en los circuitos que están disueltos, pero es la forma de compensar. Este método de compensación lo vamos a escuchar y todos los equipos de radio lo tienen internamente para compensar algo clásico que trae el equipo. Después hay algo que lo vamos a ver en un futuro, que vamos a ver cómo funciona, que se llama acoplador de antena. El acoplador de antena es algo que se coloca, también lo vamos a ver como transmatch, match, así, la HK, match en inglés, perdón, esto lo escribí mal. Disculpas con esto. Match. Creo que lo escribí mal al revés. Bueno, igual, no me acuerdo. Ese es el transmatch. ¿Qué hace esto? Esto internamente tiene capacitores y bobinas. Entonces el equipo va censando qué es lo que ve en la salida. Es un equipo más caro ¿eh? Y compensa internamente. Compensa con capacitores y con bobinas. Vamos a ver ahora. Ahora vamos a entender cómo es que lo hace realmente. Pero yo creo que entiendan el concepto de por qué lo tiene que hacer. ¿Sí? ¿Por qué existe? ¿Lo puedo hacer yo a mano? Claro que lo puedo hacer a mano. ¿Puedo hacer un transmatch a mano? ¿Un acoplador de antena? Sí, lo puedo hacer y se hace. Es más, cuando llegamos a la clase práctica, que no sé qué fin de semana nos toca, ahora, vamos a ver, yo le voy a mostrar un transmatch mecánico, simple, que ustedes tienen que ajustar a mano antes de transmitir y cómo usarlo. ¿Bien? Esto es para compensar justamente lo que decía otro día, el tema de temperatura del auto. Cuando yo veo la temperatura del auto me asusto. Bueno, esto es para compensar el ROE de las antenas. La onda estacionaria. Cuando veamos antena vamos a ver qué es la onda estacionaria y por qué se genera. Se genera por todos estos efectos. Yo creo que vayamos comprendiendo los efectos que nos vamos a encontrar. Entonces, acá sale algo nuevo, en el cual, que es el tema de hoy, que es el efecto de resonancia. El efecto de resonancia se puede generar en serie o en paralelo. A ver.
Copiar. Pegar. Ahí está. Yo recién les dije de que una resistencia se mide en ohms, la unidad de medida. La resistencia se mide en ohms, esta es la unidad de medida. Un capacitor se mide en faradios, que es con la F mayúscula. Y una inductancia se mide en Henry. Cada cosa, cada elemento pasivo tiene su unidad de medida propia. Esto es como decir papa, manzana, naranja. No puedo sumar papas y naranjas, no puedo sumir manzanas y papas. No puedo, son cosas diferentes. ¿Cómo logro hacer yo que todo se compense para, o sea, que llevarlos todos a la misma unidad de medida para compensar? Entonces acá vamos a ver una especie de fórmula matemática. No es mucha fórmula matemática, pero es para que ustedes entiendan cómo es que en electrónica se logra dibujar cada cosa de estas con la misma medida. Porque esto lo van a medir y lo van a escuchar. Yo debo llevar todo esto a un mismo componente. Cuando yo hago un circuito de este estilo así, una resistencia, un capacitor y una inductancia, ya vimos que todo esto lo puedo ver en un circuito. Puede estar en un cable, en antena, en muchos lugares, y está, se lo puedo asegurar que siempre está. Tanto en serie, como está acá, o en paralelo. En paralelo sería una resistencia, una inductancia y un capacitor. Las tres cosas están puestas en paralelo. Esto es paralelo. ¿Sí? Vamos a analizar, es lo mismo, hay una diferencia de comportamiento, pero la idea es la misma. Vamos a analizar el serie, que el paralelo es lo mismo, pero la inversa, pero tienen la misma idea. Así que por ahora voy a borrar el paralelo. Vamos a dejar el serie. Yo debo tomar un punto de referencia. Es decir, ¿qué me interesa a mí medir? Bueno, lo que usa la electrónica toma como referencia la resistencia, los ohms. Yo debo llevar componentes a esta misma unidad de medida. Debo pensar todo como si fuera resistencia. ¿Cómo hago para tomar un capacitor como resistencia? Bueno, existe algo que se llama reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva se la llama X sub C. X sub C es la reactancia capacitiva y su unidad de medida es ohms. Se mide igual que la resistencia. ¿Cómo obtengo este valor a partir de un capacitor? Bueno, tomo su valor en faradios y digo 1 dividido 2pi, esto es una constante. Es una constante, 2pi es 6 y pico, 2 por 3,14, por la frecuencia, por la capacidad. Esta fórmula, que es muy complicada, me lleva el valor de la capacidad que está en faradios, que es este valor lo coloco acá, y me va a dar una resistencia. Es la manera de transformar una papa en naranja. Y poder decir de que un capacitor se comporta como resistencia. Es decir, cómo se comporta. Pero ¿qué pasa? Yo les dije de que el capacitor es un elemento reactivo. Por eso es una reactancia. Es reactivo. ¿Por qué es reactivo? Porque reacciona ante la frecuencia. Porque justamente depende de la frecuencia. Un capacitor cambia su valor de reactancia con la frecuencia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es lo mismo el comportamiento que tiene un capacitor a 50 Hz, que a 100 kHz, que a 1 MHz, que a 2 GHz. En cada frecuencia, ese capacitor va a tener una referencia capacitiva diferente. De esa manera, si nos vamos para acá, vamos a nuestro arbolito, que ya es un mamarracho, tanto que le puse acá, lo que le quiero decir, que este capacitor, este arbolito, va a tener un comportamiento diferente, ¿sí?, para VHF que para HF.
va a cambiar su comportamiento, porque la capacidad que se genera acá cambia. No cambia la capacidad, cambia la reactancia capacitiva, el efecto que voy a tener ante mi antena. ¿Sí? Esa idea. Porque la reactancia capacitiva depende justamente de la frecuencia. Bien. De la misma manera, pasa con la bobina. La bobina se genera una reactancia inductiva. La fórmula de la reactancia inductiva es X sub L. También se mide en ohms, porque esa es la ventaja de que se mide en ohms, y va a depender de la bobina. Es 2pi, igual que la otra, por la frecuencia, por la inductancia. Esta fórmula, que es una fórmula lineal, hace de que el valor de la inductancia va a depender directamente de la frecuencia. Entonces, de esta manera yo transformé las peras, que eran en la inductancia, en naranjas. De esta manera yo puedo contar con estas dos formulitas, con esta, puedo hacer una fórmula que me englobe todo. Mirándolo de una manera técnica, la reactancia capacitiva, yo al subir la frecuencia, la reactancia capacitiva baja. En caso de la bobina, al subir la frecuencia, la reactancia inductiva sube. ¿Sí? Según la fórmula. Entonces, tal como les dije de que el capacitor compensaba la inductancia, fíjense que los efectos son inversos. Cuando yo subo la frecuencia, cada cosa hace una cosa distinta. Cada elemento hace algo distinto. La resistencia no cambia nunca. La resistencia siempre es igual para toda la frecuencia. En la teoría. En la realidad no es así. Pero en la teoría sí lo es. ¿Sí? Acá estamos hablando de un nivel teórico, ¿no? Porque es para poder compensar. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Vamos hasta acá? Porque acá ahora les trato de cerrarle todo. Yo sé muchas cosas. De acá nace algo nuevo. ¿Cuántos elementos? Acá nace una nueva fórmula que lo llamamos impedancia, que lo ustedes han escuchado. La impedancia es lo que vamos a usar un montón. La impedancia es la impedancia de la antena, la impedancia del micrófono, la impedancia de un parlante. La impedancia es el valor resistivo que tiene un elemento, pero tomando en cuenta la parte activa y la parte reactiva. ¿Quién es la parte activa? Es la resistencia. La impedancia tiene dos partes. Una parte activa, que la parte activa es la que va a cambiar en calor, es la que va a disipar potencia, es la que va a transmitir la energía, es la que va a hacer que una antena sea buena, es lo que hace que un parlante genere volumen, es lo que hace que un micrófono tome audio. Es la parte que me interesa que realmente trabaje. En un motor de una heladera es la parte que realmente empuja el compresor. Y la parte reactiva, que la sumo, es la parte que va a ir y venir, y va a molestar. Tiene que existir, Tiene que existir. Pero la parte reactiva va a estar. Reactiva. La hice muy chiquita, la tengo que hacer un poquito más larga porque tiene más componentes. ¿Sí? La parte reactiva es todo esto. Bien, es más, si me permiten, para justamente hacerlo más, lo vamos a hacer en dos colores porque la reactiva tiene dos componentes. Bien, entonces, yo le dije que la activa es la resistencia, es el valor de la resistencia. Toda resistencia es la parte activa. Es lo que me interesa. Lógico que si sin un cable yo dejo mucho cable, el cobre del cable va a tener resistencia, que yo no espero que esté, pero va a estar. Es activo. ¿Yo quiero esa parte? No, no la quiero. Va a disipar energía ahí. Pero mi idea de que la mayor resistencia esté en la antena,
esté en el parlante, esté en la lámpara, porque es el elemento que el traductor que yo espero que tenga una reacción. ¿Bien? Pero debo entender de que de la impedancia, la parte reactiva, es la parte que más me importa. Y la reactiva, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos componentes. Tiene el componente inductivo, que es una XL, ¿bien? Y su antónima, su opuesta, su diferencia, estoy buscando un color que no he usado, bueno, usé un montón, pero y mi idea es que sea rojo. Por eso es negativo, es un menos grande, la XC. Fíjense que son opuestas, pero son parte de la impedancia. La impedancia está compuesta por una parte activa, que es la resistencia, y la parte reactiva, que es el componente inductivo y capacitivo que tiene esa. Fíjense de que cuando hablamos de impedancia de algo, yo tengo dos elementos que van a estar, si yo los coloqué, y van a estar escondidos en muchos lugares, pero los tengo que tomar en cuenta. Y acá aparece un elemento matemático, que lo voy a dibujar acá, que es una J. Una J, bueno, una J no, ya la J no se usa más, la J se usaba antes en matemática. Realmente es una I. Le estoy cambiando las letras cada rato. Es una I. Porque estos son números imaginarios. Acá en matemática, cuando hablamos de los números reales, naturales, fraccionarios, hay una parte de las matemáticas que son todos los números reales. Y los números reales, hay una parte que son los números matemáticos. Se agrega una parte más. Una parte, los números imaginarios, que es una parte más. No vamos a entrar en análisis matemático, ¿no? Pero en la matemática se usa muchísimo. Se usa en la parte matemática son números complejos. Acá entran los números complejos y es la forma de resolver esto. No vamos a resolver, pero yo quiero que sepan de que matemáticamente todo esto se puede resolver. El que le gusta la matemática puede buscar la álgebra. Existe, se usa muchísimo y hay muchas ecuaciones que se utilizan. Acá vamos a ver el concepto donde viene la parte imaginaria. Yo lo que quiero que entiendan de que por qué se dice imaginario esta parte. Porque realmente esto no existe en sí, sino de que yo lo imagino de esta manera. Yo debo simular que una bobina se comporta como resistencia para saber el efecto que va a tener, para que yo pueda comprender cómo se va a comportar. Para que todo esto yo lo pueda sumar y pueda determinar de que esto son ohms. La impedancia se mide en ohms, gracias a todo esto. Yo debo lograr algo para generar así. Ahora voy a tratar de mostrar un gráfico de esta fórmula. Acá tienen la misma fórmula, fíjense. La impedancia, tal como la dibujé, la Z, es la resistencia que se suma a una parte imaginaria, que es una J, de una parte inductiva y una parte capacitiva. ¿Bien? Este circuito que está acá, ¿bien?, que es equivalente al que está acá arriba, ¿bien?, yo lo que debo lograr para generar la resonancia de un circuito es hacer desaparecer esta parte que está en gris y hacerle ver al elemento como una resistencia únicamente. Bien. Entonces, si yo voy a la parte matemática de la resistencia es, lo voy a dibujar en rojo, la resistencia. Esta es la resistencia, que está acá. El comportamiento de esta resistencia está acá. Y es esta línea horizontal. ¿Sí? Esta línea horizontal, fíjense que la resistencia se comporta constante. No importa que yo cambie la frecuencia, estos son valores de frecuencia. Este es 0, estos son 10 Hz, ¿sí? 1000 Hz, 1 GHz, ¿no? Voy subiendo. Para allá subo de frecuencia. ¿Bien? Al subir de frecuencia, no importa qué frecuencia tenga, la resistencia siempre tiene el mismo valor. Su valor en ohms, este es el campo en ohms, tiene siempre el mismo valor, no importa. Ahora, ¿qué sucede con un capacitor? Vamos a hacer en verde el capacitor. Un capacitor tiene una resistencia capacitiva, que vimos que la resistencia capacitiva era 1 sobre 2pi frecuencia capacitor. El capacitor es siempre fijo,
porque está el capacitor. Es un valor, voy a tomarlo como fijo. Lo que cambia es la frecuencia. Si yo cambio la frecuencia, lo que va a hacer el capacitor va a tener una capacidad muy alta en baja frecuencia, porque realmente es como un circuito abierto, y cuando yo subo la frecuencia, y no me da el pulso para esto, más o menos, el capacitor cada vez se hace más chico. Al subir la frecuencia, la capacidad baja. Este va a ser el comportamiento que tiene. Bien. ¿Qué pasa con la inductancia? Vamos a hacer la inductancia en color violeta. ¿Sí? El capacitor de la inductancia, ¿sí? El efecto de la inductancia, que es esto, ¿bien? Va a depender directamente de la frecuencia. La inductancia es 2pi la frecuencia y inductancia. ¿Bien? Entonces, la reactancia capacitiva que tiene la inductancia, al aumentar la frecuencia, aumenta la inductancia. Fíjense de que esta línea que está acá es la reactancia inductiva. Es algo así. Fíjense que cambia. No es igual, es lineal, pero va subiendo con la frecuencia. ¿Bien? A pesar que no me dio el pulso. Entonces, como la resistencia siempre es la misma, la capacidad cambia y la inductancia cambia, fíjense de que la capacidad al reducirse y la inductancia al aumentar, hay un punto de cruce. Ese punto de cruce es el punto en el cual esto es igual a esto. Como son inversos, se anulan y sucede este efecto. Ese efecto se llama, que se da a una frecuencia, ¿no? A una frecuencia fija, se llama F sub 0. Es la frecuencia de resonancia. Es la frecuencia que yo debo buscar para que un elemento haga desaparecer toda su parte reactiva. Ahí estoy eliminando no solo los elementos reactivos que están físicamente puestos, sino que son todos los dispersos que están dando vuelta. Y hago que mi circuito que esté conectado vea únicamente la resistencia. La resistencia, que es el elemento transductor que me interesa que actúe, porque es el elemento que va a emitir potencia, que va a emitir luz, que va a emitir radiofrecuencia, que va a emitir sonido, que va a emitir movimiento. Hablo de un motor, de una... Esto va para todo, ¿eh? Para una luz, para una antena, es para todo lo mismo, ¿sí? Justamente, en electrónica se busca ese efecto. ¿Qué es el efecto de resonancia? Es cuando yo hago que la parte inductiva y el efecto inductivo y el efecto capacitivo de un circuito sea idéntico. Se anulen y queda únicamente el efecto resistivo. ¿Se entiende el concepto ese? Yo sé que la fórmula, vemos las curvas, un lío de curvas, pero bueno. ¿Bien? ¿Se me entiende más o menos? A esto como final, ya los paro con esto, quiero que vean, lo voy a hacer con rosa, la impedancia, que es el efecto que existe, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos antena, un montón. La impedancia, como depende, la impedancia depende de este valor activo y el valor reactivo, y este valor reactivo cambia tanto con la frecuencia, lo que va a suceder es que la impedancia, que es la Z que está acá, tenga un efecto parecido a este, así, como una curva. Un momento va a tener valores altos, y en un punto va a tener un valor mínimo. Mínimo para el serie, máximo para el paralelo. Esa es la diferencia. No importa, el efecto igual es el mismo. Va a tener un punto crucial que en el cual va a ser mínimo. En todos los otros efectos va a ser diferente. Y eso se llama pozo. El pozo. Vamos a escucharlo después en el futuro. Capaz que ustedes ya lo escucharon. El pozo de la antena. La frecuencia de resonancia. Es para donde está ajustada la antena. Es donde la antena se comporta mejor. Es donde yo espero el efecto de la antena. Es donde la antena tiene mejor ganancia. ¿Bien? Y es lo que vamos a buscar cuando armemos antena. Es lo que vamos a buscar cuando compensemos una línea de transmisión. Es lo que vamos a compensar con el balloon. Es lo que vamos a compensar con un montón de elementos. Cuando vemos los elementos, nosotros siempre debemos apuntar a la frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia tenemos que saber que va a depender de los efectos de las bobinas y de los capacitores.
no de la resistencia. La resistencia es el elemento que va a transmitir. Va a estar siempre fijo, va a estar ahí, porque tiene que estar. ¿Voy a desperdiciar con la resistencia disuelta? Sí, voy a desperdiciar. Pero eso es otro tema. No puedo compensar las resistencias que están sueltas, o sea, dispersas. Lo que está disperso por un cable de mala calidad, un punto oxidado, una ficha mal armada, lo perdí. No tengo forma de compensar. ¿Puedo compensar con un árbol que me está creciendo al lado? Sí, lo puedo compensar. Lo puedo compensar con una inductancia. La electrónica me permite hacerlo, ¿sí? Y debo saber medir cuando lo que yo necesito es una inductancia o un capacitor. Y eso es lo que yo les voy a enseñar más adelante. Cómo compensar esa diferencia. ¿Bien? Esa es la idea de resonancia, entenderlo. Es un tema muy complicado, a veces es muy difícil de entender, lo sé, incluso para los que estudian electrónica cuesta bastante comprenderlo, pero es un efecto que se usa muchísimo. En la radio ustedes lo van a hacer sin darse cuenta y lo van a escuchar muchas veces, que dicen, che, no, estoy ajustando la antena, estoy buscando el pozo, estoy ajustando el ROE, estoy calibrando la antena. Todo eso es este efecto, es buscar este efecto. Lo van a hacer y hay equipos que lo hacen automáticamente. Yo toco un botoncito y es fabuloso. Si pago más, lo logro. Lo más lindo de la parte de radioaficionado es que puedo hacerlo sin que sea automático. Es lindo aprender a hacerlo a mano. Después automáticamente es más rápido, más cómodo. Pero a mano es lindo porque yo compenso. Cuando yo compenso a mano, logro la mejor eficiencia del equipo. Porque no se crean de que yo por meter más capacitor y más bobina mejoro, compenso, logro que mi circuito funcione. Pero como les dije al principio, todo elemento tiene resistencia. Todo elemento que yo le coloque de más a mi circuito, le estoy colocando resistencia. Y una resistencia es algo que me transforma energía en calor, que yo en este caso, como yo no quiero calentar una pieza, es pérdida. Yo quiero, en lo que es radio, transformar la energía en radiofrecuencia. Calor es pérdida para mí, en este caso. ¿Sí? Es una transformación que yo no quiero. Todo elemento que yo coloque va a calentar. Mínimamente, pero va a calentar. Eso que calienta, lo pierdo. ¿Bien? Ese concepto creo que lo tengan en cuenta. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Quedó? ¿Los mareé mucho? ¿Les quedó más o menos? Si les quedó, ya cortamos acá. Los dejo acá y ya la próxima empezamos a ver antenas directamente. Basado ya en este tema. ¿Bien? Es importante que lo comprendan porque es lo que vamos a buscar. Quiero que sepan que toda antena resuena para una frecuencia. Y esta es la manera de llegar a la frecuencia, con los elementos que lo componen. Bueno, si hay una pregunta, ya lo corto. Yo el video lo edito, lo edito. Así como está lo subo, no es que lo edito y mañana sale al aire. ¿Sí? Bueno, ya paro la grabación.